porque en el instante en que respondes emocionalmente, aprenden algo sobre ti. Descubren qué es lo que te molesta. Descubren qué es lo que te importa. Descubren lo rápido que reaccionas y cuánto control tienes realmente. Pero cuando no reaccionas, ocurre algo inesperado. La presión cambia de lado. En lugar de ser tú quien intenta manejar la situación, ellos empiezan a tener que manejar su propia incertidumbre. El silencio elimina la información de retorno, y sin esa información, su estrategia pierde el rumbo. Piensa en cómo funciona normalmente la manipulación. Una persona hace un comentario sutil. Quizás cuestiona tu capacidad. Quizás desafía tu decisión. Quizás siembra la duda delante de los demás. La mayoría de las personas se ponen inmediatamente a explicar, a defenderse o a corregir esa percepción, y ese es el momento en el que el control cambia de manos, porque ahora estás reaccionando dentro del marco que ellos han creado. Pero cuando mantienes la calma y no dices nada, ese marco se vuelve inestable. No saben si te has dado cuenta. No saben si estás de acuerdo. No saben si te has ofendido. No saben qué es lo que vas a hacer a continuación. Esa incertidumbre les obliga a llenar el silencio por sí mismos, y aquí es donde sus verdaderas intenciones empiezan a salir a la luz. Las personas revelan más cosas cuando se sienten ignoradas que cuando se sienten desafiadas. Hablan más. Se repiten. Añaden detalles innecesarios. A veces se impacientan. A veces se ponen a la defensiva. A veces intentan presionar más fuerte de lo que habían planeado en un principio. Lo que empezó como una pequeña prueba se convierte en una exposición total. Por eso, el silencio no es una forma de huir. Es pura observación. En lugar de interrumpir la situación, permites que se desarrolle. En lugar de reaccionar a un comportamiento superficial, prestas atención a los patrones, a los cambios de tono, a los movimientos del lenguaje corporal, a los intentos de aumentar la tensión y a las contradicciones. Todo esto se vuelve visible cuando decides no intervenir. Los que juegan sucio dependen de que haya un movimiento emocional rápido. Esperan causar incomodidad. Esperan que les des explicaciones. Esperan que te resistas o que te sometas. Lo que no esperan es la inmovilidad. La quietud rompe su ritmo, y cuando su ritmo se rompe, aparecen los errores. Otro efecto muy importante del silencio es el control emocional. Cuando no hablas de inmediato, le das tiempo a tus propias emociones para que se calmen. Pasas de la reacción a la elección. Esto por sí solo ya cambia tu posición. En lugar de dejarte arrastrar por sus tiempos, empiezas a moverte bajo tus propias reglas. Tener el control de los tiempos es tener el control del poder. Las personas más fuertes en cualquier entorno no son las que responden más rápido, son las más calculadoras y reflexivas. El silencio también protege tu información. Cada palabra revela prioridades, miedos o intenciones. Cuando reduces la comunicación innecesaria, reduces el material que otros pueden analizar o usar en tu contra, te vuelves alguien más difícil de analizar. Y cuando alguien no puede analizarte, no puede predecir lo que harás. Esa imprevisibilidad genera prudencia. Esta es la ventaja oculta de la quietud controlada. No te estás retirando, estás recopilando. No estás perdiendo influencia, la estás redirigiendo. Porque la persona que habla primero revela su posición. La persona que guarda silencio no revela nada y lo aprende todo. Una vez que dominas esto, las conversaciones cambian, las dinámicas de poder cambian y, lo más importante, dejas de reaccionar a la presión y haces que la presión trabaje a tu favor. Punto número 2. Controla el ritmo. Controla el poder. Los que juegan sucio no solo dependen de tus emociones, también dependen de tu velocidad. Crean un sentido de urgencia. Presionan para obtener respuestas rápidas. Esperan reacciones inmediatas porque la velocidad debilita el juicio. Cuando te sientes apresurado, no observas con atención, no piensas de forma estratégica. Respondes de forma automática, y las respuestas automáticas son predecibles. Un comportamiento predecible es fácil de guiar, fácil de presionar y fácil de usar. Por eso, controlar tu ritmo es una de las ventajas silenciosas más poderosas que puedes desarrollar.
La mayoría de la gente cree que tener seguridad significa responder al instante. En realidad, las reacciones instantáneas suelen ser una señal de presión emocional. Demuestran que la situación te está controlando a ti, en lugar de ser al revés. El retraso intencionado envía un mensaje muy diferente. Comunica estabilidad. Comunica autocontrol. Comunica que no estás funcionando bajo sus tiempos. Y en el control del tiempo es donde reside la influencia. Los que juegan sucio suelen crear una urgencia artificial, una exigencia repentina, una decisión rápida, un mensaje cargado de veneno que espera una respuesta inmediata. Su objetivo no es la eficiencia. Su objetivo es evitar que pienses con claridad. Cuando bajas el ritmo, su estrategia se debilita. Una pausa crea espacio, y el espacio crea claridad. Durante esa pausa, te das cuenta de detalles que normalmente pasarías por alto. El tono, la intención, la presión oculta, las incoherencias. Empiezas a ver si la situación es auténtica o si ha sido fabricada. Pero el impacto psicológico va aún más allá. Cuando no respondes de inmediato, la incertidumbre empieza a crecer en el lado de ellos. Empiezan a preguntarse, ¿ha funcionado? ¿Se ha dado cuenta? ¿Está molesto? ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Esa incertidumbre hace que el peso emocional recaiga de nuevo sobre ellos. En lugar de ser tú quien maneja la situación, ellos empiezan a lidiar con sus propias dudas. Así es como el silencio y el control del tiempo trabajan juntos. No estás ignorando. Estás eligiendo el momento que te da la posición más fuerte. Otro efecto importante de reducir tu ritmo es la neutralidad emocional. Cuando esperas, tus sentimientos iniciales se asientan. Pasas del impulso a la intención. Las decisiones tomadas desde un pensamiento calmado son más difíciles de manipular, más difíciles de cuestionar y más difíciles de revertir. Los que juegan sucio dependen de la inmediatez emocional. Quieren que la frustración, el miedo o la actitud defensiva guíen tus acciones. El tiempo elimina el calor emocional, y sin ese calor emocional, su ventaja desaparece. También hay un impacto en tu reputación. Las personas que reaccionan al instante parecen impulsivas. Las personas que se toman su tiempo parecen reflexivas. Los que observan asocian el control de los tiempos con la autoridad. Con el tiempo, los demás empiezan a acercarse a ti con más cuidado porque saben que no pueden meterte prisa. Controlar el ritmo también evita la fuga de información. Las respuestas rápidas suelen revelar prioridades y puntos débiles. Las respuestas comedidas revelan muy poco. Cuanto menos puedan leer los demás tu nivel de urgencia, menos podrán influir en tus decisiones. Esto no significa retrasarlo todo o volverse alguien distante. Significa negarse a funcionar bajo el reloj emocional de otra persona. Tú respondes cuando estás listo. Tú decides cuando tienes las cosas claras. Tú te mueves cuando el momento fortalece tu posición. Porque la persona que controla el ritmo controla la dirección. La velocidad sirve a la presión. El control del tiempo sirve al poder. Una vez que dejas de reaccionar cuando ellos lo exigen, los que juegan sucio pierden una de sus herramientas más fuertes. Y cuando ya no pueden meterte prisa, ya no pueden manipular tu camino. Punto número 3. Nunca reveles tu temperatura emocional. Los que juegan sucio no estudian primero tus palabras. Estudian tu temperatura emocional. Observan tu cara, tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu energía. Porque las emociones son señales. En el momento en que alguien sabe lo que te afecta, sabe dónde está tu punto débil. Si ven frustración, saben que han tocado un punto sensible. Si ven ansiedad, saben que hay presión. Si ven una actitud defensiva, saben que te sientes expuesto. Y una vez que encuentran ese punto de entrada emocional, volverán a usarlo. Por eso la neutralidad emocional es una de las defensas silenciosas más poderosas que puedes desarrollar. La mayoría de la gente cree que la honestidad significa expresar cómo se sienten en el momento, pero en entornos competitivos, la emoción visible se convierte en información, y la información crea vulnerabilidad. Los que juegan sucio suelen poner a prueba las reacciones emocionales con pequeños detalles. Un comentario despectivo, una respuesta que tarda en llegar, una sutil contradicción, no siempre intentan ganar de forma inmediata. Te están midiendo.
se están haciendo una pregunta silenciosa. ¿Qué es lo que altera a esta persona? Si reaccionas de forma visible, les estás dando la respuesta. Pero cuando tu temperatura emocional se mantiene estable, sus pruebas no obtienen ningún dato. No pueden saber si su táctica ha funcionado. No pueden saber si deben ir a más o si deben cambiar de dirección. La incertidumbre empieza a sustituir a su confianza. El control emocional no consiste en reprimir los sentimientos. Consiste en gestionar lo que muestras hacia afuera. Puede que por dentro sientas irritación, decepción o preocupación, pero por fuera tu respuesta sigue siendo tranquila, comedida e inalterable. Esta coherencia crea un desgaste psicológico para cualquiera que intente influir en ti. Las personas esperan que haya una causa y un efecto emocional. Esperan que la presión cree una reacción visible. Cuando la reacción no aparece, su sensación de control se debilita. Empiezan a modificar su actitud, se vuelven prudentes, empiezan a cuestionar su propia estrategia. Otra ventaja importante de la neutralidad emocional es la claridad mental. Cuando no reaccionas hacia el exterior, te mantienes mentalmente distanciado de la situación. En lugar de dejarte arrastrar por el tono emocional de la interacción, simplemente la observas. Te das cuenta de los intentos de aumentar la tensión. Te das cuenta de los patrones de manipulación. Te das cuenta de los cambios de comportamiento. La distancia crea consciencia. La visibilidad emocional, por el contrario, te mete de lleno en la dinámica. Una vez que reaccionas, tu enfoque pasa de la observación a la defensa. Y la defensa siempre reduce la visión estratégica. Con el tiempo, esto también afecta a cómo te ven los demás. Las personas que no pueden leer tu estado emocional se vuelven cuidadosas cuando están cerca de ti. Evitan ejercer una presión innecesaria porque no pueden predecir el resultado. No saben qué te afecta, qué no te afecta o hasta dónde pueden presionar. La incertidumbre genera respeto. Esto no significa volverse alguien frío o distante. Significa volverse alguien estable. Tus reacciones son intencionadas, no automáticas. Tu tono de voz no cambia bajo presión. Tu presencia se mantiene firme sin importar la situación. La estabilidad te hace difícil de influenciar, y esa dificultad mejora tu posición sin necesidad de enfrentamientos. Los que juegan sucio dependen de la respuesta emocional para ajustar su comportamiento. Elimina esa respuesta y su capacidad para dirigir la interacción desaparecerá. Porque cuando tu temperatura emocional se mantiene bajo control, los demás no pueden encontrar tu punto de quiebre. Y cuando no pueden encontrar tu punto de quiebre, no pueden controlar el rumbo de las cosas. Punto número 4. Deja que hablen hasta que se delaten a sí mismos. La mayoría de la gente piensa que la influencia viene de decir lo correcto. En realidad, a menudo la influencia viene de decir menos y dejar que la otra persona hable más. Los que juegan sucio dependen del control del relato. Quieren guiar la conversación, moldear cómo se ven las cosas y controlar qué información sale a la luz. Pero este control solo funciona cuando la interacción se mantiene equilibrada, cuando ambas partes hablan, dan explicaciones y reaccionan. En el momento en que reduces tu presencia al hablar, la balanza cambia de lado. El silencio crea espacio, y la mayoría de las personas se sienten incómodas con el espacio vacío. Cuando no hay una respuesta inmediata, la gente intenta llenar ese hueco de forma natural. Añaden más detalles. Se repiten a sí mismos. Aclaran cosas que nadie había cuestionado. A veces incluso revelan motivos que en un principio planeaban ocultar. Esto no es manipulación. Esto es psicología humana. El silencio crea tensión psicológica, y la tensión hace que la gente hable. Los que juegan sucio son especialmente vulnerables a esto, porque dependen de mantener una posición muy cuidada. Sus palabras suelen estar medidas, calculadas y limitadas, pero cuando sienten que la conversación se les escapa de las manos, empiezan a intentar compensarlo. Dan más explicaciones de las necesarias. Presionan más de lo que tenían previsto. Introducen nuevos temas demasiado rápido. Contradicen cosas que habían dicho antes sin darse cuenta. Lo que empezó como una táctica controlada se convierte en una exposición total. La mayoría de la gente interrumpe este proceso al responder demasiado pronto. Desafían de forma inmediata. Se defienden al instante. Intentan corregir el rumbo de la conversación y al hacerlo,
eliminan la presión que había sobre la otra persona. La clave está en la contención. Cuando alguien hace una afirmación dudosa, no tienes que discutir de inmediato. Una pausa serena suele ser mucho más poderosa que un contraataque. Cuando alguien presenta una explicación débil, no necesitas atacarla de inmediato. El silencio les permite seguir hablando y su debilidad se hace visible por sí sola. Otra herramienta muy poderosa es la respuesta mínima. Pequeñas confirmaciones, expresiones neutrales, preguntas sencillas que les invitan a continuar. No para enfrentarte, no para desafiarlos, sino para que la información siga fluyendo. Cuanto más hablan, más patrones aparecen. Cambios de tono, lenguaje a la defensiva, exceso de justificaciones, pequeñas incoherencias. Todas estas señales se vuelven visibles cuando no estás compitiendo por el control de la conversación. La observación sustituye a la reacción. Aquí también hay una ventaja estratégica. Cuanto más habla alguien, más se involucra psicológicamente en su propia versión de los hechos. Esa implicación a menudo les empuja a hacer afirmaciones más fuertes, a tomar posturas más firmes y a decir cosas más arriesgadas. Y cuanto más forzada se vuelve su postura, más fácil es para los demás ver sus fallos. Con el tiempo, las personas que interactúan contigo empezarán a notar algo diferente. Las conversaciones a tu alrededor se vuelven más cuidadosas. Los demás eligen sus palabras de forma más calculada porque saben que tú no tienes prisa por hablar. Tú estás escuchando, analizando y recordando. Saber escuchar crea una autoridad silenciosa. Los que juegan sucio esperan que te resistas o que te sometas. Rara vez esperan encontrarse con la paciencia. Dependen del revuelo emocional, no de la quietud bajo control. Cuando les dejas hablar sin interrumpir, pierden el control del ritmo, de la estructura y de la moderación. Y al final, acaban revelando mucho más de lo que pretendían, porque la persona que habla menos controla el espacio. Y la persona que controla el espacio controla lo que sale a la luz. Punto número 5. Retira el premio de tu atención. Los que juegan sucio no siempre buscan tener el control. Muchas veces buscan algo todavía más simple. Buscan tu atención. La atención es energía. Confirma que son importantes. Le dice a la otra persona que su comportamiento está funcionando. Da igual si la reacción es positiva o negativa, eso no importa. La frustración, ponerse a la defensiva, discutir o involucrarse emocionalmente, todo eso alimenta lo mismo, el reconocimiento. Una vez que alguien se da cuenta de que puede captar tu atención cuando quiera, se forma una dependencia silenciosa. No necesitan dominarte, solo necesitan provocarte. Por eso, una de las estrategias silenciosas más poderosas es la atención selectiva. La mayoría de la gente presta atención de forma automática. Aparece un comentario provocador y responden. Se hace una crítica sutil y se defienden. Llega un mensaje pasivo-agresivo y sienten la necesidad de aclararlo. Cada reacción refuerza ese comportamiento. Desde el punto de vista psicológico, la atención es un premio, y el comportamiento que se premia se vuelve a repetir. Los que juegan sucio entienden este patrón a la perfección. Prueban a crear pequeñas molestias para ver qué es lo que capta tu atención. Si reaccionas, aunque sea un poco, ya saben dónde tienen que presionar la próxima vez. Pero cuando la atención desaparece, algo cambia. Sin esa conexión emocional, sus acciones pierden impacto. Sin una reacción visible, pierden la información que necesitan. Sin esa información, no pueden medir su grado de influencia. Y cuando no pueden medir su influencia, su motivación cae en picado. La clave aquí es desconectarse emocionalmente sin llegar al enfrentamiento. No discutes, no das explicaciones, no muestras que te molesta, simplemente reduces el nivel de energía que les dedicas. Las respuestas se vuelven más cortas. El tono se mantiene neutral. Tu implicación se mantiene al mínimo. Con el tiempo, la interacción deja de ser gratificante para ellos. También hay un efecto psicológico más profundo. Cuando alguien espera atención y no la recibe, la incertidumbre crece. Empiezan a cuestionar su táctica. Puede que suban la intensidad brevemente para intentar recuperar tu reacción. Pero si esa falta de atención se mantiene firme, el patrón acaba desapareciendo. Porque hacer un esfuerzo sin recibir premio no tiene ningún sentido.
A muchas personas les cuesta hacer esto porque confunden prestar atención con la educación o con la fuerza. Creen que responder a todo demuestra seguridad o control. En realidad, estar siempre respondiendo demuestra que estás siempre disponible, y estar siempre disponible reduce tu ventaja. La atención selectiva transmite algo muy distinto. Demuestra que tu atención es limitada, que es intencionada y que no es fácil de desviar. La gente empieza a reconocer que acceder a tu atención no es algo automático, y darse cuenta de eso cambia su comportamiento. Las interacciones se vuelven más respetuosas, las provocaciones se vuelven menos frecuentes. La tensión innecesaria disminuye. Este enfoque también protege tu energía mental. Cada reacción emocional consume tu concentración. Cada intercambio de palabras innecesario aleja tu atención de lo que realmente importa. Al elegir a qué le prestas atención, proteges tu claridad mental y tu estabilidad. Los que juegan sucio funcionan a través del acceso emocional. Cuando ese acceso se vuelve difícil, su influencia se debilita de forma natural. No hace falta ningún enfrentamiento, no hace falta dar ninguna explicación. La ausencia de premio hace todo el trabajo con el paso del tiempo. La dinámica cambia por completo. En lugar de ser tú quien reacciona a su comportamiento, es su comportamiento el que se ajusta a tus límites. Porque la señal más fuerte que puedes enviar no es resistirte, es la más absoluta indiferencia. Y cuando tu atención ya no es fácil de conseguir, tu posición se vuelve mucho más difícil de alterar. Punto número 6. Protege tu información hablando menos. En cualquier dinámica de poder, la información es una ventaja. Los que juegan sucio no siempre buscan derrotarte directamente. Muchos de ellos simplemente están recopilando datos, escuchan con atención, no para entenderte, sino para hacer un mapa sobre ti, tus prioridades, tus preocupaciones, tus planes, tus relaciones, tus frustraciones. Cada pequeño detalle les ayuda a predecir tu comportamiento, y la mayoría de la gente regala esta información libremente. Hablan para crear una conexión, comparten cosas para parecer honestos, dan explicaciones para parecer colaboradores. Pero abrirse en exceso en el entorno equivocado crea una enorme exposición. Cada vez que hablas de lo que te estresa, alguien descubre dónde puede aplicar presión. Cada vez que revelas tus objetivos, alguien entiende qué es lo que intentas proteger. Cada vez que hablas de tus dudas, alguien ve dónde flaquea tu seguridad. Los que juegan sucio no necesitan atacar al azar. Ellos esperan, ellos observan, y luego aplican presión exactamente donde tendrá el mayor efecto. Por eso la comunicación controlada es una forma silenciosa de mostrar fortaleza. Hablar menos no significa ser alguien reservado en exceso o antipático. Significa tener una intención clara sobre lo que revelas y sobre cuándo lo revelas. No todo el mundo necesita tener acceso a lo que piensas. No todo el mundo necesita entender tus planes. No todo el mundo necesita saber qué es lo que te afecta a nivel emocional. Cuando la información es limitada, predecir lo que harás se vuelve muy difícil. Y cuando los demás no pueden predecir tus actos, no pueden hacer planes a tu costa, la mayoría de la gente subestima lo mucho que revelan sus conversaciones informales. Quejarte del exceso de trabajo revela presión. Hablar de conflictos personales revela cuáles son tus puntos débiles emocionales. Compartir tus intenciones de futuro revela tus tiempos y tu dirección por separado. Estos detalles parecen inofensivos, pero juntos crean un perfil psicológico muy claro. Los que juegan sucio prestan atención a este tipo de patrones. Recuerdan qué es lo que te frustra, se fijan en qué es lo que te motiva. Analizan a qué reaccionas con más fuerza a lo largo del tiempo. Saben exactamente qué situaciones te harán perder el equilibrio. Reducir la información innecesaria que compartes rompe este proceso. Cuando tu comunicación se vuelve breve y neutral, aparecen muchos menos patrones. Las conversaciones se mantienen en un nivel superficial a menos que se hayan ganado tu confianza. Tus prioridades internas siguen siendo privadas. Tu estado emocional se mantiene bajo control. Esto crea una ambigüedad estratégica. La ambigüedad hace que la gente sea muy cautelosa.
Al no tener información clara, dudan a la hora de dar cosas por sentado. Se mueven con más cuidado porque no saben cómo vas a responder o qué es lo que más te importa. También hay un efecto en cómo te perciben. Las personas que eligen bien cuándo hablar suelen ser vistas como más serenas y más calculadoras. Sus palabras tienen más peso porque no están hablando todo el tiempo. Cuando por fin comparten algo, los demás prestan mucha atención. La moderación aumenta la autoridad que proyectas. Este enfoque también te protege de la manipulación indirecta. Cuando los demás conocen tus planes demasiado pronto, pueden ponerte obstáculos. Cuando conocen tus preocupaciones, pueden sembrar la duda. Cuando conocen tus plazos, pueden meterte presión con el tiempo. Y limitar tu información elimina todas estas oportunidades. El objetivo no es guardar silencio en cada situación. El objetivo es tener el control sobre lo que revelas. Tú decides qué es lo que se comparte. Tú decides cuándo se comparte. Tú decides quién se gana el derecho a acceder a esa información. Los que juegan sucio dependen mucho más de la información voluntaria que de la información forzada. Cuando ese flujo de información se frena, su capacidad de influir disminuye de forma natural, porque cuanto menos sepan los demás sobre tu mundo interior, más difícil será que te manipulen desde el exterior, y cuando tu información está protegida, tu posición se vuelve muchísimo más estable. Punto número 7. Convierte la observación en una ventaja. La mayoría de la gente subestima el poder de la observación silenciosa. Asumen que la influencia se consigue hablando más alto, actuando más rápido o imponiendo autoridad. Pero la sabiduría de Maquiavelo nos demuestra que la verdadera ventaja reside en entender antes de actuar. Observar con atención te permite ver los patrones que otros pasan por alto, las señales sutiles que revelan intenciones y las brechas que dejan a la vista una oportunidad. Los que juegan sucio dependen muchísimo de sus propias suposiciones, ponen a prueba tus reacciones, miden tu coherencia y analizan tus hábitos. Cuando creen que entienden cuáles son tus puntos débiles, se sienten al mando. Pero la observación le da la vuelta a la tortilla. Cuando observas sin reaccionar de inmediato, recopilas información valiosa sin dar nada a cambio. Cada mirada, cada duda, cada palabra se convierte en una pieza de su estrategia, pero también en una pieza de la tuya una vez que sabes cómo interpretarla. Observar requiere algo más que simplemente mirar. Requiere saber interpretar. Fíjate en quien intenta marcar su dominio de forma sutil. Fíjate en quien da demasiadas explicaciones o se repite de forma innecesaria. Fíjate en los momentos en que alguien se siente incómodo en una conversación o se apresura a desviar la atención. Estas son las pistas. Revelan prioridades, inseguridades y estrategias. Una persona que intenta compensar en exceso una debilidad evidente está señalando exactamente dónde se puede aplicar presión, pero esto solo funciona si no saben que les estás prestando atención. El control del tiempo es crucial. Observar sin hacer comentarios te permite guardar información para los momentos en los que actuar será mucho más efectivo. Las respuestas impulsivas delatan que te has dado cuenta, pero la paciencia te permite actuar de forma decisiva. Tú eliges el momento exacto en el que la ventaja se pone a tu favor. El que juega sucio puede creer que tiene el control de la situación, pero tu consciencia te permite predecir sus movimientos, anticipar cuándo van a subir la tensión y sacar provecho de sus dudas. La observación también evita que muerdas el anzuelo. Los que juegan sucio suelen provocar de forma intencionada, esperando una reacción que confirme lo que ellos suponen. Si respondes de inmediato, les entregas el control. Si te limitas a observar en silencio, se exponen ellos mismos. Su falta de coherencia, sus errores de cálculo o su excesiva dependencia de ciertas tácticas se hacen evidentes. Cada pequeño paso en falso es un dato más. Cada sutil contradicción es una oportunidad para entender sus intenciones antes de decidir qué hacer. Esta estrategia crea mucha tensión psicológica para los demás. Cuando las personas se dan cuenta de que sus tácticas habituales están siendo analizadas, en lugar de provocar una reacción, se vuelven muy cautelosas. Empiezan a dudar de sí mismos, retrasan sus movimientos y dan demasiadas explicaciones. El silencio y la paciencia los transforman de agresores a simples actores, revelando todo su plan sin que haya habido ningún enfrentamiento. La observación también agudiza el autoconocimiento.
Mientras observas a los demás, puedes ver tus propios puntos ciegos. Te das cuenta de a qué reacciones eres propenso y qué señales puedes estar enviando sin querer. Controlar lo que revelas mientras absorbes todo lo que te rodea crea una posición inquebrantable. Cuando conviertes la observación en una ventaja, dejas de perseguir resultados. Permites que el entorno se desarrolle de una manera que beneficie tu posición. Actúas únicamente cuando la claridad y la ventaja son innegables. Los que juegan sucio pueden intentar manipular, pero al no tener acceso a tus respuestas, tienen que moverse en la más absoluta incertidumbre. Punto número 8. Domina el poder de la retirada controlada. Una de las estrategias más subestimadas a la hora de tratar con personas manipuladoras es aprender cuándo y cómo dar un paso atrás. Los que juegan sucio se alimentan de la interacción, se nutren de las respuestas, de la implicación y de la atención. Cada reacción que les das es una señal que pueden medir y manipular. Pero cuando te retiras de forma estratégica, el equilibrio de poder cambia casi al instante. La retirada controlada no es una forma de huir. Es algo totalmente intencionado. Consiste en elegir cuándo tu presencia juega a tu favor y cuándo no lo hace. La mayoría de la gente se queda atrapada en cada discusión, debate o enfrentamiento porque creen que retirarse es una señal de debilidad. En realidad, la retirada puede crear muchísima más ventaja que el enfrentamiento, porque obliga a la otra parte a funcionar sin una respuesta predecible. Cuando das un paso atrás, surge una presión psicológica sutil pero muy poderosa. Las personas empiezan a cuestionar sus propias acciones, sus suposiciones y sus decisiones. Puede que suban la intensidad en un intento por recuperar el control, o puede que duden al no estar seguros de los límites que has establecido. Sea como sea, la incertidumbre que genera tu ausencia crea influencia sin necesidad de decir ni una sola palabra. Los que juegan sucio suelen depender del impulso del momento. Esperan respuestas inmediatas, conexión emocional o que les des la razón. El hecho de retirarte rompe ese impulso por completo. Les obliga a moverse en un vacío donde sus cálculos ya no son tan fiables. Sin una respuesta constante, sus tácticas pierden precisión y su sensación de control disminuye. Retirarte también te permite conservar tu energía. Involucrarse emocionalmente, discutir o dar demasiadas explicaciones agota tu concentración. Cuando das un paso atrás, proteges tu claridad mental y emocional. Recuperas la perspectiva, observas los patrones sin interferencias y esperas a que llegue una situación en la que actuar sea mucho más ventajoso. La paciencia se convierte en tu arma silenciosa. El acto de alejarse comunica algo fundamental, que tu atención es muy valiosa. Deja muy claro que tu presencia es una elección, no una obligación. Las personas se dan cuenta de esto, incluso de forma inconsciente, cuando ven que ya no tienen el acceso garantizado. Empiezan a actuar de manera diferente. Sus provocaciones pueden disminuir, sus tácticas se vuelven cautelosas y sus intentos de manipular pierden fuerza. La retirada controlada también fortalece tu posición interna. Al elegir cuándo involucrarte y cuándo desconectarte, refuerzas tu propia autonomía. Ya no estás a merced de las provocaciones externas. Actúas por principios, no por reacción. Esta claridad de autoridad interna te hace, por naturaleza, alguien mucho más difícil de influenciar. Algo muy importante es que la retirada no requiere hacer ningún drama. Es algo silencioso, sereno y calculado. No justificas ni das explicaciones sobre tu ausencia. Simplemente actúas por convicción, no por obligación. El poder reside en lo impredecible que es tu participación. Las personas aprenden que cada intento de presionar o de provocar se encuentra con una moderación calculada en lugar de una reacción impulsiva. Cuando se aplica de forma constante, la retirada controlada transforma tu entorno. Los que juegan sucio encuentran muchos menos huecos por los que entrar. Tus límites se empiezan a respetar sin necesidad de enfrentamientos. Y tu influencia crece de forma silenciosa, pero muy firme. Dominar este principio completa la estructura del dominio estratégico silencioso. Si te has quedado conmigo hasta aquí, ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca llega a notar. El poder no es ruidoso. No reside en las discusiones, en las explicaciones o en la acción constante. La verdadera influencia es silenciosa, precisa e invisible hasta que se vuelve innegable.
Los que juegan sucio seguirán poniendo a prueba tus límites. Seguirán provocando, engañando y midiendo tus reacciones. Ese es su instinto natural. Pero cuando aplicas lo que has aprendido, el silencio estratégico, la atención selectiva, la retirada controlada y la observación, cambias las reglas del juego por completo. Ya no reaccionas ante ellos. Tú moldeas el entorno sin tener que levantar la voz. Dejas que se delaten a sí mismos mientras tú te mantienes intocable. Esto no se trata de ser cruel o de engañar. Se trata de tener dominio sobre uno mismo. Se trata de entender que tu energía, tu concentración y tu presencia son recursos muy valiosos. Una vez que los tratas como tal, los demás también lo hacen. Empiezan a calcular las cosas antes de actuar. Dudan, porque esa ventaja tan fácil que tenían antes ha desaparecido. Descubren que interactuar contigo tiene un coste que no pueden predecir. Las personas más peligrosas no son las agresivas, las ruidosas o las que son abiertamente astutas. Son las personas indescifrables. Las que funcionan con plena conciencia, las que actúan de forma calculada, y las que no regalan absolutamente nada si no es necesario. Esa es la posición que ahora ocupas tú. Alguien que se mueve sin que los demás le muevan. Alguien cuya mente no se puede leer y cuyas reacciones no se pueden anticipar. Recuerda, el dominio sobre los demás empieza por el dominio sobre ti mismo. Cuando dejas de dar explicaciones, dejas de justificarte y dejas de reaccionar cuando te lo exigen, recuperas el control. Cuando te alejas de forma estratégica, observas sin interrumpir y limitas lo que revelas. Creas una posición de poder que ninguna manipulación puede atravesar. No necesitas ganar todas las discusiones. No necesitas demostrar cuáles son tus intenciones. No necesitas corregir todos los malentendidos. Lo que importa es tu coherencia, tu claridad mental y tu capacidad para mantener la calma mientras el mundo a tu alrededor reacciona. Así que, avanza en silencio. Actúa de forma calculada. Deja que los demás se agoten chocando contra tu moderación, porque la influencia se gana a través de la serenidad, y el poder intocable se revela en el silencio. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Soy intocable. ¿Te has dado cuenta alguna vez de algo extraño? Las personas que manipulan a otras rara vez discuten, rara vez levantan la voz y casi nunca parecen agresivas. Se mantienen tranquilas mientras tú sientes la presión. Hablan menos mientras tú terminas dando demasiadas explicaciones. Y de alguna manera, cuando termina la conversación, sientes que has perdido tu lugar sin siquiera entender cómo ha pasado. Eso es, porque los que juegan sucio no ganan a través del conflicto, ganan a través de tus reacciones. En el instante en que sientes la necesidad de defenderte, aclarar tus intenciones o demostrar que tienes razón, el poder se aleja silenciosamente de ti. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que la influencia no se consigue diciendo las palabras correctas. Se consigue sabiendo cuándo es mejor no decir absolutamente nada. Esta es la visión más profunda que se esconde tras el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Él entendió que las personas muestran sus debilidades a través de las emociones, la urgencia y la necesidad de sentirse comprendidas. Cuanto más reaccionas, más predecible te vuelves. Y ser predecible es exactamente lo que buscan los manipuladores. No necesitan dominarte por la fuerza, solo necesitan que hables, que te precipites, que muestres por dónde te afecta la presión. En el mundo actual, en el trabajo, en los círculos sociales e incluso en las conversaciones del día a día, la persona que más habla suele ser la más fácil de controlar. Mientras tanto, el observador silencioso recopila información, controla sus reacciones y cambia lentamente la balanza sin necesidad de enfrentamientos, porque el silencio genera incertidumbre. Y la incertidumbre hace que la gente sea prudente. Este vídeo trata sobre ese tipo de poder. La capacidad de ser más astuto que los que juegan sucio, sin discutir, sin reaccionar emocionalmente y sin decir más de lo necesario. Y esta es mi promesa para ti. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás el silencio, aprenderás a usarlo como un arma estratégica, te sentirás más tranquilo bajo presión, serás más difícil de descifrar y muchísimo más difícil de manipular para cualquiera. Antes de profundizar más, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Mi silencio es mi poder. Punto número 1.
El silencio deja al descubierto las intenciones. La mayoría de la gente piensa que el silencio es algo pasivo. En realidad, el silencio es presión. Los que juegan sucio dependen de la interacción para poder actuar. Provocan, insinúan, cuestionan o crean pequeñas molestias. No para comunicarse, sino para desencadenar una reacción.